Entre hilos, el poder de la conversación, un doble clic a los clásicos del pensamiento social. Es presentado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio en Entre hilos del Mostrador. Hoy me acompaña como siempre el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, el profesor Daniel Chernilo. Daniel, ¿cómo estás? Hola Francisco, todo muy bien. Bien, Daniel, ¿de qué vamos a hablar hoy y con qué libro? Vamos a hablar de un filósofo que se llama Hans Jonas, que nació en Alemania y hizo buena parte de su carrera en Estados Unidos. Jonas nació en 1903 y murió en el año 1993, a la linda edad de 90 años. Y vamos a hablar de su libro más famoso, que es un libro que se llama El principio de la responsabilidad. También se habla del imperativo de la responsabilidad, que es del año 1979. Jonas es de estos filósofos que me parece la gente encuentra medio difícil, ¿no? Como que es medio enredado. Sí, es un filósofo medio enredado. Es un filósofo que a ratos no innova con la forma de hacer los argumentos. Pero en este libro hace un punto como súper fundamental y simple a la vez. Él dice que en la historia de la filosofía, ¿no? Los filósofos siempre se han preguntado cómo debemos vivir, cuáles son las normas por las que debemos guiar nuestra vida, cuáles son las virtudes que vale la pena cultivar o no, si debemos rezar a un dios o al otro, o no le debemos rezar a ningún dios. ¿Sí? Entonces las preguntas éticas de la filosofía siempre han presupuesto, dice Jonas, que la vida humana va a continuar naturalmente, ¿no? Porque hay vida humana, entonces nos podemos preguntar cómo queremos vivir. Pero Jonas dice, dada la crisis medioambiental en la que estamos viviendo, 1979, ¿sí? Entonces por primera vez el imperativo ético ya no es cómo queremos vivir, sino el hecho de poder seguir vivos como especie. Que hay un nuevo imperativo que es anterior, evidentemente, a los otros, porque la pregunta ética fundamental es la pregunta de cómo vamos a hacer para poder dejarle a las generaciones futuras. Él es uno de los primeros que empieza a hablar de esta idea de las generaciones futuras. ¿Cómo le vamos a dejar a las generaciones futuras un planeta en el que ellos también puedan llevar una vida humana? Y ya tan prontamente como 1979. Me imagino que el cambio climático está mucho menos avanzado que en este minuto. Efectivamente. Los primeros como reportes, hay un reporte importante que se conoce como el reporte del Club de Roma, que es de los principios de los años 70. Los partidos verdes en Europa, sí, empiezan a tomar vuelo también en la década de los 70. Hay una crisis del petróleo a principios de los 70 también que es significativa y que pone sobre la mesa el tema de la dependencia, ¿no? En los combustibles. Entonces Jonas empieza a trabajar en este tema. Él llega a este tema porque viene con una preocupación por la biología y qué es la vida. Podemos a lo mejor profundizar en eso un poquito, pero su punto fundamental es que enfrentado a este desafío nuevo, ¿sí? Eso implica que la filosofía, y estamos en una temporada en que estamos tratando de pensar la relación entre filosofía y política, la filosofía tiene que hacer una pregunta que nunca antes se había hecho. Y eso es a lo que él apunta. ¿Cuáles son las condiciones para que podamos legarle a las generaciones futuras, ¿sí?, un planeta donde puedan también llevar una vida humana, dice él? ¿Y cómo se aproxima Jonas a estas condiciones? ¿Cómo lo plantea políticamente? Ya, él dice lo siguiente. Es un gallo bien escéptico, es un tipo difícil de catalogar como en el eje izquierda-derecha. Él dice, partamos por lo simple. Al capitalismo el medio ambiente no le interesa mucho, ¿no? Los empresarios están preocupados de una cosa y solo de una cosa, que es ganar más dinero con la menor inversión posible y lo más rápido posible. Por tanto, las comillas externalidades medioambientales, dicen, no las van a poder resolver en el mundo capitalista. Esto es los años 70, estamos todavía en la Guerra Fría. Dice, los países comunistas no lo han hecho mucho mejor, ¿sí? No tienen una trayectoria que muestre mayor preocupación por el medio ambiente. Entonces tampoco él se juega por una posición, digamos, socialista. Lo que él dice, que es una posición súper compleja, pero que a ratos reaparece, es que bajo condiciones de un gobierno democrático, elegido democráticamente, debiéramos otorgarle una suerte de primacía al saber científico por sobre
algunas otras decisiones políticas, un gobierno más bien tecnocrático, dice él, donde las decisiones que tienen que ver con el futuro del planeta, ¿sí?, sean orientadas por este saber científico, con controles democráticos, pero subordinada en alguna manera a una suerte como de mesa de sabios del medio ambiente que tendrían que decirnos cómo avanzar. Y esa es posiblemente una de las partes de su argumento que no ha envejecido tan bien, aunque por otro lado sabemos que los políticos en condiciones democráticas, con ciclos de cada 4 años, tampoco tienen mucho incentivo para tomar medidas que son impopulares, que son difíciles de tomar y cuyos réditos, si es que los tienen, los van a tener en ciclos electorales posteriores. A propósito de esto, el poco rédito, ¿no?, y la poca proyección, si uno cree global, se acaba de conmemorar una vez más el desembarco de Normandía, un año más del desembarco de Normandía, el día D. Y eso yo creo que tenía quizás una mística que era un proyecto ya desesperado, pero transnacional y de Occidente, si uno quiere. ¿Tú crees que las condiciones políticas actuales permiten llegar a esos desafíos que además implican particularmente restringir libertades, por ejemplo, asumir costos que quizás no todo el mundo está dispuesto a asumir, limitar la economía, etcétera? Jonas se hace esa pregunta bien claramente. Él dice que en general las posiciones éticas que apelan a principios abstractos, ¿sí?, al deber, al que uno debe actuar de una determinada manera, adolecen de un problema fundamental, que es que la gente por lo general no tiene la motivación para actuar de acuerdo a esos deberes, sino que prefiere actuar por cosas que le acomodan de manera más directa, que le son más sencillas, que le son más simples, que le generan réditos más directos. Entonces él dice, necesitamos buscar un principio para esta idea de acción colectiva que necesitamos para tomar medidas. Y él explora en distintos lados. Yo te había dicho recién, él viene del mundo de la biología. Dice, hay un anclaje que tenemos los seres vivos en general, los mamíferos y finalmente los seres humanos, que es muy fundamental. Y eso es lo que él llama el principio de la responsabilidad. Dice, cada uno de nosotros, en la medida en que la especie se reproduce, tenemos hijos en el caso de los seres humanos, uno genera un vínculo de responsabilidad con ese nuevo ser que acaba de llegar al mundo. No está construido como un argumento así como de una intuición maternal así como esencial, sino que es más bien una cuestión de la especie. Aquí no hay una cosa de hombres y mujeres, sino que es un vínculo que establecemos de responsabilidad con ese nuevo ser que, dejado a su arbitrio, ¿sí?, no podría sobrevivir. Él dice que los seres humanos tenemos esta preocupación por las generaciones futuras, ¿sí?, como inscrita en lo que somos como especie. Entonces, a lo que tenemos que apelar para este proyecto de acción colectiva es este vínculo tan potente que se genera con las nuevas generaciones. En el caso que biográficamente, incluso si uno no tiene hijos, uno tiene sobrinos, gente muy cercana a uno. Hijos de los amigos. Hijos de los amigos. Por tanto, ese es un vínculo que uno puede sentir. Que no es solo intelectual, sino que también genera esta capacidad de motivación, esta como pulsión por hacer las cosas bien, ¿sí? Y que de ahí nos tenemos que agarrar para pensar, ¿no?, en el tipo de sociedad, en el tipo de humanidad, en el tipo de arreglos institucionales, internacionales, a los que queremos apelar. Jonas entonces hace este argumento, y esta es posiblemente como la idea más original del libro, que es esta idea de la responsabilidad, que es un vínculo básico con la aparición de nuevos miembros de la especie. En esto él además está muy cerca de su gran amiga de toda la vida, que es Hannah Arendt. Hannah Arendt, no en el libro en que nosotros hicimos, en el primer episodio ya hace casi un año ya. Los orígenes del totalitarismo. En otros de sus libros, ¿sí?, Arendt habla del principio de la natalidad, como el principio de la renovación de la vida social. Cada vez que nace un nuevo ser humano, toda la sociedad parte de nuevo, ¿sí? En eso, Jonas se acerca mucho al principio de Arendt, pero lo que busca es fundar una ética
¿no? Una forma de responder a la pregunta ¿cómo debemos vivir? Pero no basado únicamente en principios abstractos, sino lo que él dice son también sentimientos, emociones, pulsiones, que son bien propias de lo que somos como especie. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí para agradecer a la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, que nos permite a través de su auspicio realizar este programa y hablar de este tema que particularmente me parece bien urgente, ¿no? Daniel, este principio de responsabilidad y esta ética que plantea Hans Jonas, si tú, quizás lo has enseñado en alguna clase, ¿dónde se sitúa en la teoría social o en la teoría política? ¿Cómo opera? Digamos, ¿dónde lo pondrías si tuvieras que hacer tu sílabus? Jonas por un lado, es de los primeros filósofos como tradicionales que se mete de lleno en la ética medioambiental. Trabaja también cuestiones de bioética. Entonces es uno de los primeros que saca la filosofía de esta caparazón o de esta, como, ¿no? esta jaula o torre de marfil que solo habla de temas que le importan a los filósofos, sino que empieza a salir al mundo con los temas que el mundo le pone a la filosofía, ¿no? El tema medioambiental no es un tema que los filósofos un día se levantan en la mañana y dicen, no, sino que es un tema que empieza a ser urgente en la sociedad y que él cree, ¿no? La filosofía no puede sino hacerse cargo. Ese es como su tronco fundamental. Desde el punto de vista de su educación, él es parte de la generación de filósofos alemanes que crecen todavía en la democracia alemana de los 20 y los 30, que tienen que emigrar por su condición de judío, ¿no? Y salir de Alemania. Fue estudiante de Heidegger, igual que Arendt, igual que muchos otros pensadores famosos, y es de quienes no le perdonan nunca a Heidegger el hecho de que Heidegger haya abrazado la causa del nazismo. Esta idea de la natalidad, si uno lo quiere leer en ese contexto, a la que Arendt también apela, es en alguna medida, ¿sí?, una respuesta a la masacre y a la guerra. Es decir, ¿no?, en un periodo donde ha habido tanta muerte, ¿no?, donde la muerte se ha instalado como esta suerte como de principio universal, ¿no?, ¿no? 50 millones de personas que mueren en la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos. Bueno, nosotros reivindicamos el principio de la vida, ¿no? Heidegger también tiene textos donde reivindica un poco como el erotismo de la muerte, esta idea de que la muerte puede ser como atractiva, ¿no?, para un determinado círculo romántico, ¿no?, que ven en acciones como de arrojo de la vida, una cuestión atractiva. Ellos como que reaccionan de manera súper decidida frente a eso y dicen, no, lo que hay que poner es este principio de la vida, no en el sentido de lo que, no la defensa de la vida en la discusión del aborto, sino en relación con esta como gran máquina de la muerte que fue la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que creo que uno podría sí hacer un pequeño asterisco con el Heidegger posterior a la desnazificación alemana, la de los 50, el Heidegger más viejo, que sí tiene cierta preocupación, no necesariamente por el medio ambiente, pero sí por el desarrollo masivo e incontrolable de la tecnología, ¿no? Este mundo que se traga a sí mismo. Sí. Ahí hay, bueno, distintas versiones. Jonas pertenece al grupo de pensadores que cree que las posiciones como básicas de toda esa filosofía anterior, ¿sí?, son radicalmente insuficientes para comprender el problema contemporáneo. Y sobre eso dice, yo creo, una cuestión más que es bien bonita. Dice, ¿qué significa la responsabilidad?, ¿no?, que es como el concepto fundamental del libro. Responsabilidad significa una relación entre dos seres, ¿sí?, que no tienen la misma capacidad. Cuando pensamos en un contrato, por ejemplo, en general pensamos en un contrato entre dos partes que son equiparables. Todos los principios de la democracia están construidos sobre la base de que un ciudadano es un voto, ¿sí?, de que todos somos iguales frente a la ley, ¿sí? Jonas dice, aquí hay una relación ética, humana, fundamental, que está construida sobre la diferencia de capacidades de unos sobre otros, ¿no? Los padres respecto de las criaturas que acaban de nacer. Entonces dice Jonas, el principio de la responsabilidad no opera por equivalencia, opera por diferencia. Aquel que puede más debe
hacer más, ¿no? Aquel que tiene más capacidades para resolver determinados problemas debe hacerse cargo de esa capacidad de hacerlo. Por eso dice él, por supuesto, los seres humanos somos los principales responsables de la crisis climática, pero somos también quienes tenemos la mayor capacidad de hacer algo para resolverla. Entonces es un giro bien bonito también, bien original, de pensar las relaciones éticas, las relaciones, ¿no?, morales entre los seres humanos, sin desconocer la igualdad, pero pensando que el que haya una diferencia, ¿sí?, puede ser también un vínculo ético, construir un vínculo ético. Uno puede pensar, lo vamos a conversar en algunas semanas más con Marta Nussbaum y un poco las éticas del cuidado. Bueno, ellas están construidas sobre esa diferencia. ¿No? Los hijos eventualmente pueden terminar cuidando también a los padres. Entonces, esa diferencia, en vez de construirla necesariamente como una cuestión negativa, diferencias de poder, diferencias de dinero, diferencias de educación o de lo que sea, ¿sí?, pueden ser un vínculo virtuoso en ese sentido. A propósito de las diferencias y la responsabilidad, y particularmente respecto de este planteamiento que tiene un sustrato ético, ¿no? ¿Cómo crees tú que impacta en particularmente las generaciones, por ejemplo, las que están entrando a la universidad, a las generaciones que nacieron ya con el cambio climático en las portadas? Esto estoy hablando posterior, por ejemplo, al documental de Al Gore, qué sé yo. En la forma que éticamente se comportan, porque siento que aquí hay un espacio donde uno podría construirse desde la desesperanza, ¿no? Ya que no hay futuro medioambiental posible, se obnubilan ciertos límites, se matizan ciertas necesidades y ciertas formas de comportarnos entre nosotros. Totalmente. Eso yo creo que es parte, no diría que es lo que observa Jonas todavía en esa época, pero él se da cuenta que estamos en una suerte como de, si no callejón sin salida, frente a una situación bien compleja, porque por un lado, en su época, los dos grandes sistemas socioeconómicos de la época, ¿no?, las sociedades capitalistas, las sociedades socialistas, no mostraban ni cultural, ni económicamente, ni en sus líderes políticos mayor preocupación medioambiental. La democracia política tiende a generar incentivos más bien de corto plazo y, por tanto, su predicción, entre comillas, ha demostrado ser relativamente cierta. No hay nadie que realmente le ponga el cascabel al gato. Lo que, por supuesto, es muy temprano para capturar para Jonas, pero que está a la base de su idea ética, es que no podemos caer en la desesperanza absoluta. Hoy día hay un término para eso, ¿no? La ecodepresión. ¿Sí? O la ecoansiedad, ecoangustia. La ecoangustia, ¿no? Entonces, esa, dice él, no podemos caer en esta suerte de derrotismo. Justamente, si hay algo que los seres humanos hemos demostrado durante milenios, esto lo conversamos en el episodio sobre la sociedad del riesgo de Ulrich Beck también, ¿sí?, es que tenemos capacidad de inventar, de crear, de producir, de innovar, y por tanto es posible, ¿sí?, salir de esta crisis, pero el salir de esta crisis, por ejemplo, a diferencia del argumento de Beck, que sería como una salida bien tecnológica, aquí Jonas cree también en la importancia de la tecnología y el conocimiento científico, pero enfatiza la importancia de este principio ético, de que por qué tendría yo, o por qué habría yo de dejar de hacer algunas cosas, ¿sí?, que quiero hacer. Bueno, porque hay un vínculo que es parte constitutivo de lo que somos como especie, que me obliga y que me motiva a la vez a actuar de una determinada manera en pos de las generaciones futuras. Entonces, la vuelta que él daría es para evitar o para tratar de corregir o de aplacar estas posiciones más extremas, más derrotistas, más depresivas, más de que no, mejor gastémonos todo ahora, total el mundo se va a acabar igual, ¿sí? Es producir este vínculo ético. Daniel, nos quedan un poco de tiempo para terminar y quiero innovar. Me gustaría preguntarte, porque quizás esta es una trampa, si alguien, por ejemplo, ya leyó a Hans Jonas o le interesa el tema, pero quisiera revisar otro libro, si se te ocurre algún otro texto, algún otro autor que pudiera revisar en relación a este. Sí, bueno, sobre ética medioambiental hay mucho. Uno lo puede vincular con temas, por ejemplo, de derechos de los animales, ¿sí?, y con todo como el giro
antropocéntrico, es decir, no poner a los seres humanos en el centro de la humanidad. Esta semana estuvimos enseñando en el programa de doctorado en el que yo trabajo a una bióloga, antropóloga norteamericana que se llama Donna Haraway. A lo mejor podríamos en algún momento hacer un episodio sobre ella. Yo creo que leer las cosas de Donna Haraway sobre cyborgs, sobre la relación con los animales, con el medio ambiente, puede ser un buen contrapunto para leer a Jonas. Súper. Además, no sé cómo se hubiese sentido Jonas siendo comparado o relacionado con Donna Haraway. Bien, los tenemos que dejar. Muchas gracias por escucharnos, por escuchar Entre Hilos. Hasta la próxima. Entre Hilos, el poder de la conversación. Un doble clic a los clásicos del pensamiento social. Fue presentado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.